Listo, buenos días. Somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para el tiro deportivo. Esta vez vamos a tocar un punto bastante importante perteneciente a la sección de paintball subcategoría tanques. Señores, ¿por qué aire comprimido versus CO2? ¿O por qué es mejor uno que el otro? ¿Cuáles son las ventajas? Y obviamente, ¿cuáles son las optimidades en cuanto a cantidad de disparos por carga que yo voy a obtener dependiendo de la selección que yo haga? Obviamente hay que tener mucho en cuenta que el tema del CO2 obviamente es un gas, aparte de que obviamente es un gas que viene con algunas partículas sólidas y estas ocasionan algunas interrupciones en marcadora. Por consiguiente, se ha determinado incluso acá en Colombia, en algunas regiones, siempre se utiliza mucho más el CO2 porque es más fácil de encontrar. Acá en Universal de Deportes, nosotros más que todo, tanto a los campos que se dedican a este hobby, al alquiler de marcador, alquiler de campos, estructuras donde la gente se va a divertir, pero con un nivel de adrenalina mucho más alto, siempre ofrecemos el aire comprimido. El aire comprimido sigue siendo un gas. ¿Por qué llamamos gas al aire comprimido? Porque recuerde que en la composición de aire respirable, o conocido como aire comprimido, luego de pasar por una operación unitaria que es un compresor, este aire respirable o aire comprimido tiene una composición que en este caso es 75% de nitrógeno, 21% de oxígeno y los demás son gases varios. Por eso se le denomina gases, sea aire comprimido o CO2. Como tal, acá vamos a hablar primeramente sobre el tanque de CO2. Ustedes lo van a conocer porque inicialmente vienen en medidas de 12 onzas, 20 onzas, 24 onzas. Su medida volumétrica es en onzas y por lo general la segunda característica que te va a ayudar a determinar cómo está o si es un tanque de CO2 o si es un tanque de aire comprimido es la válvula. Una válvula que viene con un tono de bronce como tal, un tono más dorado, un tono color oro, para así decirlo, y por lo general es una válvula de descarga y carga. Tiene una rosca, obviamente universal, para que rosca en todas las asas de las marcadoras y trae un disco de ruptura que en caso de una sobrepresión, este se va a encargar de estallar de forma segura, pero a su vez va a ventear. No va a ocurrir nada fuera de lo común, simplemente va a ayudar a ventear entonces esa sobrepresión de CO2. Una válvula que tiene una capacidad de descarga de 800 psi. Este tanque solo llena a 800, en vista que el CO2 es un gas que se expande, o sea, tiene muy buena característica, muy buena composición para poder ofrecerte mayor cantidad de disparos por carga o mayor accionamiento de gatillo, como lo decimos en algunos videos anteriores. Entonces, esta particularidad de los tanques de CO2 por lo general también cuentan con una construcción en su cuerpo, una construcción en aluminio, lo que lo hace obviamente buscando un poco más de ligereza a la hora de estar dentro de un campo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que uno puede mantener el peso durante un tiempo, pero ya en jugadas más prolongadas, donde ya estamos en modo selvático, donde las jugadas se prolongan hasta 4, 6 horas, es donde el peso empieza a tomar, obviamente, empieza a pasar factura. Por lo general, estos tanques son en un cuerpo de aluminio con una válvula en bronce que tiene como función entrada y salida de CO2. Por lo general, con este tipo de tanque, el tanque de CO2 más utilizado, el más vendido, es el tanque de 20 onzas. Con ese tanque de 20 onzas, tú alcanzas a disparar alrededor de 250 a 280 bolitas por carga. En ciertas ocasiones, todo este valor va a determinarse por el porcentaje de apertura que tenga la válvula interna de la marcadora. En presencia de menores aberturas, mayor cantidad de disparos por carga vas a tener porque es menor el consumo de volumen de CO2 cada vez que tú accionas tu gatillo, pero en un mayor porcentaje de apertura vas a tener mayor consumo de CO2 por la explicación que acabo de comentar. Entonces, una de las diferencias más importantes, señores, válvula. Si la válvula solamente tiene un solo puerto de salida y entrada y es de color de bronce y obviamente las medidas en onzas, señores, estamos hablando automáticamente de tanques de CO2. Vamos a ver un tanque de aire comprimido. Tanque de aire comprimido se caracteriza inicialmente
porque en su válvula principal, a pesar de tener un cuerpo en aluminio, la medida es en CI, 48 CI, 13 CI, 68 CI, 98 CI. Inicialmente la primera característica. La segunda y más importante, la que te va a ayudar de manera persuasiva a verificar que es un tanque de aire. Uno, cuenta con una válvula completa. Esta válvula completa tiene inicialmente un acople de llenado rápido que te va a permitir conectar y poder suplir de aire este tanque. Dos, la rosca universal para las marcadoras solamente es un puerto de descarga, no de carga, ya que para eso trae su puerto de carga adicional que cuenta con un fill nipple. Por lo general a veces se conoce como acople rápido. Este acople rápido se inyecta la carga y por acá sale la descarga de aire comprimido. Tercer objetivo, cuenta con 2 discos de ruptura. En caso de una sobrepresión, estos discos de ruptura estallarán y ventearán el exceso de presión del tanque. Cuarto objetivo, un indicador de presión. Este indicador de presión permite, obviamente, aunque tiene una escala de 1 a 5, o sea, de 1000 a 5000 PSI, este tanque por seguridad solo cargan a 3000 PSI. Con estos tanques, obviamente, un tanque en aluminio, cuando ustedes quieran saber el mes y el año en que fue producido, en que fue fabricado, acá en la parte lateral hay un grabado que tiene unas letras y él te va a permitir. En este caso, este tanque dice que es del 2021, mes 7. Pero obviamente es un tanque, obviamente que, bueno, ya tiene 2021, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25. O sea, ya este año, en el mes 7, llega a 4 años de uso. Por lo general, estos tanques vienen para alrededor de 5 años de uso y luego pasan una prueba que se llama la hidro, y en esta hidro le conectan, lo llevan a presiones elevadas para verificar el estado del material y el aguante que tiene, y te van otra vez a permitir operar, dependiendo los resultados de la prueba, otros 5 años más. Entonces, inicialmente la primera característica es la válvula principal, la que te va a permitir enseguida determinar que el tanque es un tanque de aire comprimido por todos los instrumentos que tiene, como puerto de carga, puerto de descarga, disco de ruptura e indicadores de presión. Obviamente sigue siendo un tanque bastante liviano, pesa 1.15 kilogramos, o sea, casi pues 2 libras y algo más pasada, pero inicialmente es este. Una de las cosas o las variantes más importantes de por qué utilizar aire comprimido y por qué no CO2, se las di al comienzo. Obviamente el CO2, los mecanismos de compresión del CO2 no son tan filtrados como el aire comprimido. En ciertas ocasiones el mantenimiento preventivo que se tiene que hacer al utilizar CO2 es mucho más consecutivo, ya que obviamente tanto partículas sólidas llegan a la válvula y ocasionan obstrucciones. Entonces obviamente la marcadora empieza, lo que comúnmente conocemos en el área común, como empieza a ripiar, que y se desmonta la marcadora. Ese sonido adicionalmente te está indicando que todas tus vías están sucias, que están falta de lubricación y que la válvula está presentando obstrucción. Entonces, por consiguiente, utilizar CO2, aunque en algunas zonas de Colombia sea mucho más fácil conseguir CO2, es lo que ocasiona este tipo de fallas o imprevistos. Claro, lo puedes solucionar, pero ¿a qué costo? Haciendo mantenimiento preventivo mucho más consecutivo. Y lo que queremos evitar es abrir o destapar o desarmar o desmontar la marcadora lo más consecutivamente posible para no quedar desgaste en las roscas, en los tornillos y obviamente no quedar algún tipo de deformación. En cambio, el aire comprimido, todos los sistemas de compresión de aire comprimido inicialmente vienen con hasta 2 filtros, uno para partículas sólidas y otra para partículas húmedas, haciendo así que la transición de aire hacia el tanque sea un aire totalmente seco y sin partículas. ¿Promoviendo qué? Promoviendo una mayor vida útil de las marcadoras, un mantenimiento un poco más extendido, o sea, que solamente tengamos que limpiar de la marcadora algún tipo de pintura que haya quedado en el borditén o en el bore o en el cañón, pero no tengamos que destapar ese sistema completamente para ver
CIAR, resorte de CIAR, guía, válvula, martillo, que ya son mecanismos que actúan bajo el principio básico que es mecánica. Aquí estamos hablando de marcadoras mecánicas neumáticas. Entra aire, mueve un sistema mecánico, pero al final te sale nuevamente aire. Marcadoras neumáticas como tal. Entonces, inicialmente, esa es la parte fundamental por la cual nosotros ofrecemos desde el inicio el uso del aire comprimido, porque obviamente es mucho más seguro, prolongamos el mantenimiento preventivo, extendemos la vida útil de la marcadora, ya que el CO2 al entrar en contacto con el ambiente se vuelve un gas frío, por consiguiente te cristaliza O-rings, te cristaliza gomas, y obviamente a esto súmale las partículas sólidas que siempre alcanzan a salir del tanque. Se vuelve todo un desastre desde la parte interna de nuestra marcadora. En cambio, el aire comprimido en presencia de ambiente, temperatura ambiente, sigue siendo aire a temperatura normal. O sea, no te va a hacer que sufran tus O-rings, tus partículas de goma o de uretano, si es posible. Todo conlleva a una ampliación como tal de la vida útil de las marcadoras, el utilizar aire comprimido. Tercer punto y no menos importante, Javier, ¿disparo más con CO2 o disparo más con aire comprimido? Señores, tienen la misma optimidad de carga. Obviamente con el aire comprimido vas a obtener alrededor de 20 disparos más. Incluso con el tanque de 3 DCI de aire comprimido, con cada 1000 PSI tú disparas 48 bolitas. Con este tanque de 48 CI, con cada 1000 PSI, tú estás disparando alrededor de 120 bolitas. Con cada 1000 PSI de los 3000 que por ley o regla tú lo vas a llenar, tú puedes estar disparando alrededor de 360 bolitas con el de aire comprimido. Y con el de CO2, con el de 20 CI, que es el mayor capacidad, el que les mostré hoy, estamos disparando alrededor de 280, 270 bolas como tal. Entonces ustedes ven que el diferencial no es tan amplio, obviamente, y una de las versatilidades que te ayuda el de aire comprimido es que si tú tienes el tanque pegado a la marcadora, no se recomienda nunca, pero si tú tienes el tanque pegado a la marcadora, tú vas a poder conectar una válvula y vas a poder alimentar el tanque nuevamente. Estos ejemplos se ven mucho en las personas que practican paintball táctico, que por lo general cuando van a modo selvático, ellos se llevan el tanque que regularmente está conectado a la marcadora y por medio de una línea que se denomina fill station, ellos utilizan un tanque de mayor capacidad volumétrica en la espalda. Por lo general es un tanque en fibra de carbono que por lo general pesan mucho menos y que llevan presiones más altas. Ellos lo que hacen es que llevan ese tanque de mayor capacidad volumétrica en la espalda, por medio de un fill station le colocan al tanque que va pegado en la marcadora de aire comprimido al puerto de carga, y ellos no van a tener que nunca desconectar su tanque de la marcadora. Y por más que disparen, esa presión negativa que va a ir bajando en el tanque que está pegado a la marcadora la va a sustituir la presión positiva que ellos tienen en el tanque que va a su espalda, a diferencia del tanque de CO2. Si se te acaba el tanque de CO2, vas a tener que automáticamente retirar el tanque y colocar un tanque nuevo, o retirar el tanque, llenar el tanque y volverlo a instalar. Entonces, miren esta versatilidad que te permite siempre obtener, o que te ofrece el uso de aire comprimido en tus marcadoras, desde el mantenimiento preventivo, desde la vida útil de la marcadora, desde lo versátil, el beneficio que ofrece el aire comprimido inicialmente. En optimidad de disparo, ya se las acabo de dejar claras. Es básicamente, sí, vas a perder a diferencia de 320 a 270, hay 50 disparos por carga, pero todo es relativo, obviamente. Y sin duda alguna, cada vez que tú acciones tu gatillo, te vas a ir quedando sin presión poco a poco hasta que llegues. Cuando el aire comprimido llega de 3000 a presiones como 500 PSI, obviamente ya la marcadora no va a estar en utilidad, debido a que estas marcadoras, la válvula de trabajo viene también regulada para ofrecer una muy buena optimidad hasta 800 PSI. Vas a seguir disparando de 800 a 500, pero los disparados van a salir totalmente, o sea, mucho más débiles, con menos velocidades, que es como se mide en el paintball inicialmente. Pero tengan en cuenta que todos estos valores de operatividad, todos estos valores de disparos por carga, como se llaman, desde la parte teórica, siempre van a ir de la mano con el tipo
de ajuste de válvula, qué tanto porcentaje de apertura hay del 100%, si la tienes abierta a un 60, a un 40, a un 30. Mientras menos abierta esté la válvula, menos velocidad va a ser, mayor cantidad de disparos por carga. Mientras más abiertas tengas tu rango de válvula de presión, menos cantidad de disparos por carga, pero mayor va a ser el consumo de aire comprimido. ¿Por qué menos? Porque estás disparando a mayores velocidades y mayor es el consumo de aire y por consecuencia, obviamente, vas a gastarte más rápido el tanque de aire comprimido. Ambas características que los unen a ellos dos, señores, construcción en aluminio, básicamente. La válvula tiene una válvula con rosca universal para que enrosque en cualquier tipo de marcadora. Hay unas marcadoras que aparte de la válvula tienen también un regulador en el asa, como ejemplo, en este caso la Defender, que te ayuda, obviamente, de alguna forma, te ayuda a regular esta presión que va de entrada y te permite, gracias a su mecanismo como solenoide, porque son marcadoras mucho más estructuradas, mucho que ofrecen obviamente performance a todo nivel, son marcadoras de alto nivel, ayuda mucho más a que el consumo de aire, o sea, de CO2, lo regulan. ¿Para qué? Para ofrecer mayor cantidad de disparos por carga, pero lo regulan. Ya hay una parte adicional aparte de la válvula principal, pero en marcadoras estándar donde solamente tienes la válvula principal y el tornillo de ajuste, todo va dependiendo al ajuste que tú tengas. Entonces, hoy, pues gracias por unirse a estos casi 30 minutos de capacitación. Hoy hablamos sobre las diferencias entre tanque de CO2 y tanque de aire comprimido. Lo hemos hablado en otro capítulo cuando hablamos sobre marcadoras y por qué era conveniente y por qué es mejor ofrecer siempre el aire comprimido, más que todo por vida útil de la misma. Para todas aquellas personas que nos miran en el canal de YouTube, bueno, que estás interesado en seguir creciendo con nosotros, en entrar a este gremio de deportes llenos de adrenalina, comunícate con nosotros, te colocaremos de manera de ayuda a un asesor comercial para que te unas con nosotros y sigas creciendo con nosotros desde la parte de capacitación. Capacítate para que sigas creciendo. Somos Universal de Deportes, la empresa líder en artículos para el tiro deportivo. Nos vemos en un siguiente capítulo.